Acabo de ver la duración del video. No sé cómo voy a hacer para editarlo, pero algo va a salir. Hola, yo soy Lauren y vengo con otra reacción. No puedo creer que la última reacción les haya gustado tanto y que haya recibido tantos comentarios. 100 likes para mí es demasiado. Y más de 1000 vistas. ¡Wow! ¡Wow! Estoy muy impresionada. Es el video que tengo con mayor vistas y no puedo creerlo. Aún no puedo creerlo. Mucha gente me pidió que hiciera reacción al video de Killing Boys de Mamamoo. He escuchado varias de sus canciones. De hecho, me gustan varias de sus canciones. Entonces, no es como que no conozca lo que voy a escuchar. Ahora sí, estoy lista. 둘, 셋, 아싸, 마마무. 안녕하세요, 마마무입니다. 네, 여러분 저희가 킬링 보이스로 돌아왔습니다. 와우. 네, 그리고 저희가 1년 만에 완전체로 컴백을 했는데 네. 많은 관심 가져주셨으면 좋겠습니다. 네, 새 앨범 트랩을 많이 사랑해 주세요. 그럼 예. 가볼까요? 네. Drop the beat. beat. 실례지만 내게 뭐가 묻은 거니 네 눈빛에 내가 헷갈리잖니 마마무 거기 Mr. MMO 쳐다만 보지 말고 좀 더 다가와봐 딩고, 너 나한테 관심 있지? Darling it's you 아직 넌 왜 눈치를 못 채니 넌 Mr. MMO 날 갖고 놀려 하지만 Hey, mister. 꼭꼭 숨어 머리카락 보일라 Come on. Let's go, 무스타. 어서 말해봐, 미스터 MMO. 왜 삐딱하게 구는 거래, 마치 베레모. 사랑가 보지 말고 빨리 와요, 내게로 사랑을 쟁취하는 거야. 불러봐요, 세레모. 마마무 거기 Mr. MMO 아마도 나 말고 딴 여자 있는 거 같다고. Now 신사승 여러분 Let's get on with the show Hey Mr. ¡Wow! Bueno, esto parece que me va a detener por cada canción porque tiene demasiados comerciales. Entonces, a pesar de que fue un fragmento de su primera canción, ha sido muy bueno. He escuchado muy poco de su primera canción, creo que la habré escuchado como 1 o 2 veces. Pero está bastante. Sigamos. 너나 해 You, me, song Let's go 난 너의 미소 네 주에 맘돌지 그렇다고 네가 태양은 아니네 너의 멋대로 중심이 돼제 멋대로 굴면 안돼 어떻게 한순간에 떨림이 소리 없이 너의 두 눈을 가리네 너의 뜻대로 흘러가네 내게 상처를 주면 안돼 네 생각만 하지 그래 뭐 그게 참 당연한 듯이 어리석게 너에게만 맞춰왔던 게 날 괴롭히네 마지막까지 외롭게 할 말이 없어 go away 설명이 더 필요해 화를 내도 내 입만 아프다니까 너 멋대로만 해봐라 난 언제나 너 Antes de que lleguemos al coro, no sé si están listos. No sé si están listos para ver realmente la reacción que tengo cada vez que escucho su música. Pero vamos. 해봐라 난 언제나 너 해. 넌 언제나 나 해. 디아야 네 멋대로 중심이 돼. 넌 너만 생각해 그럴 거는 넌 나 해 디아야
wow. Obviamente no creo que haya mucho que pueda comentar. De por sí es algo que todo el mundo ya lo ha escuchado. Todo el mundo puede escuchar por ahí la calidad y cualidad de sus voces. Lo que sí puedo acotar con respecto a todo el video, sin necesidad de verlo todo, es que hay algo que muchos puede que no tomen en cuenta con respecto a presentaciones así. Claro que esto está grabado, no es que haya sido una presentación en vivo, y también vemos que están usando unos micrófonos diferentes a los que se usarían en una presentación en vivo, ¿cierto? Pues les cuento, los micrófonos que se usan en vivo suelen ser micrófonos dinámicos y los de estudio suelen ser micrófonos de condensador. Los dinámicos son mucho más fáciles de manejar, se pueden usar específicamente para escenarios o presentaciones en vivo por el tema de que se pueden manipular sin que haya mucha variación en el sonido. En cambio, un micrófono de condensador es para que literalmente esté ahí parado y no lo toques. Ahora, ¿qué pasa cuando están grabando de esta forma? Que es muy similar a una grabación en estudio. Muchas veces cuando se está grabando pueden colocar algunos efectos en la voz. Entonces el resultado que se tiene en ese momento no es netamente puro, si es que me dejo entender. Puede agregarle alguna cosita o varias cositas que de por sí hacen que la voz suene un poco mejor, ¿sí? No estoy diciendo que les están arreglando la voz en sí, simplemente son como retoques. Es como el maquillaje. El maquillaje, bueno, depende de qué tipo de maquillaje use, pero en este caso, el maquillaje que tengo en mi cara no me cambia la forma de la cara, no me cambia la forma de los ojos, de nada, ¿sí? Es lo mismo que pasa cuando utilizamos algunos efectos en la voz. No hace que cambie por completo, porque lo que queremos es que la voz resalte. Es por eso también que es muy probable que por eso suenen muy igual a sus canciones ya grabadas. No quiero decir que no están cantándolo aquí, sino que había una mezcla post grabación y eso hizo que probablemente tengamos el resultado de las voces que tenemos aquí. Muy bien, seguiré disfrutando de la música. 너가 낯선 너의 등장이 평소답지 않은 눈빛이 뭔가 느낌이 좀 수상해 지금은 12시 10분 넉넉 지난 여름부터 밤낮 사춘기 소녀처럼 꿈꾸게 만들었어 romance 오늘만 기다렸어 oh yes oh 핸드폰은 없 치명적인 호 비밀스러운 party 가로배드 카페 내 공간에 와줘 널 환영해 No 두 손을 머리 위로 clap your hand 너와 나 입을 맞춰 I'll feel good 너에게 나를 맡겨 이건 좀 위험해 선을 넘을 것만 같아 너와 나 같이 그림 I'll feel good 오렌지 빛깔 그림 I'll feel good 서로가 만들어낸 서로가 달콤한 이 같아 I feel good Ok, sí, mi reacción es normal, no estoy exagerando, así me pongo cuando escucho esta canción. De hecho, creo que una de mis metas va a ser cantar esta canción. A ver si se logra, porque hace mucho que no canto. Sigamos. 자, 제가 빛나는 밤이네요 그러네요. 별이 빛나는 밤 문별이 오케이 Come on
Sí, toda esa interacción entre ellas, amo eso de ellas. Eso es lo que creo que llama a la gente a hacerse fan de ellas. Es demasiado linda la química que tienen entre ellas, son muy amigas. Es como que te dan ganas de ser amigas de ellas también. 손끝이 시리더니 벌써 봄이 왔나요 꽃 같은 바람이 불어 곳곳에 여느 때와는 다른 듯한 네 기분이 반가워 내일은 좀 다른 날이 되려나 어둠의 그림자 깊은 이 밤에 남겨진 달이 밝아 빛을 그리고 있어 몸에서 널 뺀 만큼 욕조에 물이 미련이 돼 넘쳐 흘러 한숨이 가득 그 공간을 채워 새벽이 찾아오면 혼자 남겨질 때면 Starry night 별이 빛나는 밤 네가 휘 부러워 너와 나라는 수많은 밤 나를 취하게 만들어 별이 빛나는 밤 Let's go 별이 빛나는 밤 별이 빛나는 밤 Ok, si bien esta canción la conozco, tampoco la he escuchado lo suficiente, pero es muy genial. Sí, esa canción es bien bonita, me gusta bastante. Sí, con ellas me he puesto al día un poquito tarde, pero ahí vamos a seguir escuchando. 오케이 문별 My turn Tienen que saber, esta canción me encanta demasiado. Your turn. Let's go 무스타 그럴만 했지 그래 한 번뿐인 이별에 소란스러 나가보면 너 그 하늘에 미련이야 식탁이 차려진 음식 혼자 덤덤하죠 늦은 식사 무기력 공허함 외로움 날씨 구른 기분 다운돼 있네 멀쩡한 날이 없어 모든 게 거슬려 왜 함께 있을 때 왜 더 아름답지 못했는지 둘만의 노래를 별 가사로 채우는지 아야야야 후회만 하니 아야 저 꽃들만 너무 예뻐 Winds flow, we winds flow 달라져 버린 젊은 우리도 Winds flow, we winds flow 우우우우 네맘 네 별일까 뚜뚜뚜뚜 네맘 아파할까 다시 또 피어날 꽃잎처럼 Get better day by day Get better day by day 바람보다 기분 좋은 날 좋은 날 all day 혼자가 되어 홀가분한 밤 홀가분한 밤 우울한 날은 가고 Get better day by day Get better day by day 그때 널 좋아하지 않았더라면 이 흔하고 흔한 이별도 없었겠죠 난 너 나눠 부른 날부터 날 위한 위로는 온전히 내 몫이 되어 별거 아닌 듯 오늘을 살아요 Ok, antes de que pasemos a la siguiente canción, tengo que decirlo, aprecio demasiado que hayan planeado cantar las partes donde las cuatro puedan sobresalir. Entonces todo se siente muchísimo más equilibrado. Y también me encanta demasiado Windflower porque también ahí se puede escuchar a Moonbyul cantar. Sí, lo siento. Yo sé que ella es muy buena rapera, de hecho, buenísima. Pero también me encanta poderla escuchar cantar. Su voz es muy bonita. Sigamos. 준비됐나? 그리워하나? 올 것이 왔다. 자 화이팅 나를 어루만지던 그 손끝 So much I miss you 내가 보고 싶다고 때를 쓰던 난 너와 나누던 나의 하루는
대신 안고 자는 티슈 폰제 생목 녹엔 슬픈 노래만이 가득 찬 이유 이 노래처럼 내 맘을 위로해줄 것만 같아 But I miss you 많은 곳곳 남겨진 네 흔적 온통 눈물로 번져 누구나 아는 이별 왜 이리 유별나게 구는 건지 오늘따라 유난스러워 너의 속삭임 너의 손길은 이젠 없는데 난 너뿐인데 난 네가 그리워 별이 뜨는 밤이면 언제나 I miss you 소리 없이 눈물이 흐르면 No 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 너의 목소리도 So much I miss you 어제보다 Oh no no Ok, esta canción no la había escuchado, es la primera vez que la escucho y creo que esta es donde más demuestra su control vocal. Me encanta cómo Hwasa hace esa parte súper raspadita y ¡qué rico! Sí, muy bueno, muy bueno. Como no lo había escuchado antes, por Dios. A ver, sigamos. 오케이 beef 멋짐 내 맘대로 걸어 Kick it. 머리 어깨 무릎 다 힙해 Hey Do it like me do it 나를 따라해 Kick it Clapping clapping 모두 같이 Hip 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 Let's go Hey 쿨툴차 I love you 네가 뭐라든 간에 Respect you 네가 뭘 하든 간에 She's crazy 늘 따끔따끔해 그 관심이 따끔따끔해 또 힐끔 이제 모든 일이 가뿐해 배틀랜 성공을 서로 먹어 마치 미슐랭 누구보다 빠른 걸음을 걸었네 비시즌이든지도 오래야 We got it All I wanna be is 멋진 내 멋대로 걸어 Kick it 머리 어깨 무릎 다 Hip 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 논란이 돼 my fashion Whoa. 별로 신경 안 써 그저 action Yeah 자꾸 click me 홀린 듯이 you Close up 힙해 hip 머리 어깨 무릎 힙 머리 어깨 무릎 힙 툴툴차 오케이 9 slash 6 619 9 slash 6 go go baby On the bus 미칠 준비가 됐어 시작해와 다들 난리가 나 난리가 나 Go go baby 전자파는 shoot and tie Dress code는 bling bling bang bang or bring bring No limits so much 빼지 말고 정정 Go go baby 뻔뻔하게 놀아 미친 듯이 즐겨 필요 없어 wrong and right On and on go go baby Ella Go go baby Ella Go go baby Go go baby 고고 베베 나레이션 금지 Go go baby 오 드디어 저희 자 놀아보자 다들 와봐 예 어디 띵가띵가래 친구들 모아 한잔할래 Drink like a fish 띵가띵가래 너는 게 좋아 띵가 아이스크림 먹으러 갈래 나나나나나 띵가 유자적해 여기 방구석에 언제부턴지 세월 거리가 꽤나 멀지 이 여름이 터지는 차가운 땀이 나네 밤이 나도 낮이 나 제자리만 돌고 돌아
부족해 비타민 D 아까워요 deliver fee 하필 완벽한 내 날씨 청개구리나 원래 집순이야 내 친구 날 버리고 외로움만 쌓이죠 해독할 시간이 필요해 Let's go 딩가딩가래 친구들 모아 한잔할래 Drink like a fish 딩글링 노는 게 좋아 yeah. 딩가 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 아이스크림 먹으러 갈래 나나나나 가자 왔습니다 막곡입니다. 이야 준비됐어요? 네 오케이. 비릿 Hey yeah 비긴 것 같아 애초에 이게 생각 따윈 없어 봐 너나 나나 다 끝난 마당에 Ayo ayo you got me jumping like a crazy crown oh hey 썩은 이빨 뽑아내야지. I love you 세상을 다 줄 것처럼 말하고 Hate you 이제 서로와 산을 겨눠 뻔하디 뻔한 배대 네 얼굴에 침을 뱉어 오점 하나 생겨 우린 남이 됐다 못된 사랑 너를 아니죠 이기적인 넌 이젠 지쳐 눈물인지 또 빗물인지 넌 내게 모욕감을 줬어 눈물이 툭 떨어지는 No 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 Whoa Dun 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 떨어진다 눈물이야 빗물이야 아야 눈물이야 빗물이야 아야 눈물이 Oh my god. Ok. Wow. Wow. Me encanta, me encanta. Varias de las canciones, como les comenté, de ellas en este video, sí las conocía. En especial las últimas dos. Hice reacción a ambas canciones cuando salieron. Y la verdad es que sí, me gusta mucho. Incluso estaba pensando hacer un cover de probablemente Windflower o de repente Aya. Aún no me decido, pero me sería muy útil si ustedes me ayudan a decidir en los comentarios. Yo sé que ellas como grupo sobresalen por su voz, por sus juegos de voces en sus canciones. No suelen ser fáciles sus canciones para cantar, y también que tengan tal nivel vocal que muchos idols no tienen, o mejor dicho, no encuentras un grupo que tenga tal nivel vocal. Normalmente, como he visto muchas veces, es una que haga el soporte de todo el grupo. Y bueno, a veces hay algunas que se pueden considerar un poquito de relleno si solamente lo vemos por el tema vocal. Yo sé que hay muchos otros aspectos que consideran al momento de meter a alguien en un grupo. Sí, todo eso lo aprendí en 60. Sinceramente, cada una tiene un nivel vocal bastante bueno, tiene algo que aportar al grupo, y con las cuatro de manera equilibrada hacen lo que hacen. Es bastante bueno su música. De hecho, creo que sería buena idea seguir haciendo reacciones de videos de Killing Boys, porque aquí es donde mejor se puede apreciar sus voces. No hay mucho que se pueda diferenciar de sus voces grabadas en las canciones que todo el mundo escucha por esa razón. Pero no quiere decir de que las hayan cambiado totalmente, porque esto todo está grabado de una sola toma. Entonces ahí está el real challenge o la real prueba de que lo están haciendo en vivo, en una sola toma, todas las canciones en una. Entonces para eso han tenido que ensayar bastante, para ver qué partes van a cantar, para aprenderse el orden y todo eso. Cada vez que hago un video sobre ellas,
me vuelvo un poco más fan. Y a veces me cuesta un poquito ser un poco más objetiva, pero no es imposible. Bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y si les gustó, por favor no olviden dejar su like en el video, suscribirse para más videos y darle a esa campanita. También no olviden dejar sus comentarios y si les gustó mucho, compartir el video para que más gente pueda verlo y también de repente dejar sus opiniones, si piensan igual que yo o de repente de otra forma. No lo sé. También no olviden que siempre pueden dejarme sugerencias de videos de reacción o también puedo hacer covers porque esto inició con covers. Si quieren seguir en contacto conmigo en mis otras redes sociales, todas están en la cajita de información. Y eso sería todo conmigo. Nos vemos en el siguiente video. Bye bye.